ustedes, estudiantes, para que sigamos por este camino. Agradecemos a todos su atención, participación y disposición. Gracias. Entonces vamos a escuchar primero a Sofía. Sofía se ha conectado muy puntual y ella nos va a presentar la temática del género y la violencia. Vamos a intentar entonces probar el sonido. Sofía, bienvenida. ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí, señora, es correcto. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, ya escucharon, mi nombre es Sofía Elisa Sierra, me gradué del campestre en el 2015, soy abogada de la Universidad del Rosario con profundización en Derechos Humanos y hoy les quiero dar un brochazo general en estudios de género y conflicto armado y en la relación que hay entre ellos. Les digo un brochazo porque en verdad el tema es muy complejo y abarcarlo rápido es muy difícil, entonces la idea es que se vayan con una idea general y si tienen preguntas, si quieren preguntarme, leer, profundizar sobre el tema, me dicen y podemos hacer otra charla o les puedo dar lecturas o recomendar autores, clases, lo que ustedes quieran. La idea es que este espacio sea muy dialógico, que ustedes me interrumpan, obviamente es un poquito complicado porque pues yo estoy virtual, pero por favor interrúmpanme, alcen la voz, cualquier cosa para que yo pare y ustedes me puedan dar sus comentarios, sus preguntas, digamos que este sea un espacio de debate. Yo estoy en proceso de formación igual que ustedes, entonces pues sí, yo no me las sé todas, la idea es que logremos tener un debate chévere y la única regla que digamos que quiero que tengamos en cuenta es que cualquier intervención se tiene que hacer desde el respeto a ustedes mismos, a sus compañeras y a sus compañeros, a mí y digamos que a un tema tan delicado como el que vamos a tratar hoy. Entonces cualquier comentario es bienvenido siempre que sea con respeto y con fundamento. Para empezar puse esta frase que me gusta mucho y es de un libro que les recomiendo para empezar a hablar de este tema que se llama La guerra no tiene rostro de mujer de Alexievich. Y también para empezar y para poder como romper un poquito el hielo entre nosotros y para que yo sepa más o menos en qué estamos, como qué sabemos, qué cosas no, en qué hay que profundizar. Y para que todos partamos de la misma base, hice como 5 preguntitas. La idea es que me la respondan con lo que ustedes sepan, no tienen que ser respuestas perfectas, en la mayoría no hay respuestas perfectas. No sé cómo hacer, porque ustedes están, pues algunos virtual, otros están presencial y pues yo estoy virtual, pero la idea es que la primera persona que no sé, que levante la mano lo diga. También como estoy compartiendo pantalla no puedo ver si levantan la mano en el chat, entonces no sé si ahí el profe me puede ayudar. Como sí, estamos entonces escuchándote y la idea es que si ustedes van a responder la pregunta, levanten la mano, yo le paso el micrófono y hagamos este diálogo. Bueno, listo. La idea también para que se animen es por allá, le di a mi papá, los que no saben, mi papá es Jaime, que está por allá en el fondo creo, le pedí que comprara unos dulces, así que la persona que responda más preguntas se los gana. Entonces, la primera pregunta creo que es la más larga y con la que se pueden confundir más, entonces no espero preguntas o respuestas perfectas, lo único es pues las personas que más se acerque o que tengan más idea. Entonces, no sé si alguna o alguna de ustedes sepa cuál es la distinción entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. Entonces, vamos a ver quién del público quiere responder esa pregunta. Sofía nos ha planteado la primera pregunta, ¿cuál es la distinción entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual? Repito, la idea, chicos, es que hagamos un conversatorio. Ya en las clases hemos preparado este momento. ¿Quién quiere responder esta pregunta a nuestra ponente, a Sofía? ¿Qué diferencia, cuál es la distinción entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual? Vamos a escuchar acá a Alejandra de décimo A. Profe, la identidad de género es como uno se siente identificado. Por ejemplo, una persona puede nacer, aquí también voy a meter el sexo biológico, que podría ser el sexo asignado cuando uno nace, hombre y mujer. Pero una persona se puede sentir identificada con el otro género o con el género no binario. La expresión de género es de acuerdo a cómo tú
te expresas tanto lingüísticamente como te sientas, como caminas, etcétera, etcétera. Y la orientación sexual se podría decir que serían las personas que tienen otros gustos de personas, como las personas, las lesbianas, los sexuales, los bisexuales, los pansexuales, etcétera, etcétera. La respuesta está perfecta. La verdad, no esperaba la respuesta perfecta. Aquí hay una iniciativa muy bonita que se llama The Gender Bread Person y es más o menos es exactamente lo que nos acaba de decir nuestra compañera. La identidad de género es como yo me siento. Yo, por ejemplo, me siento como una mujer y pues me puedo identificar como mujer, hombre o lo que llaman gender queer o género, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, género fluido. Entonces, esa es la identidad de género. Expresión de género es como yo me expreso hacia la sociedad y como decía la compañera, puede ser cómo camino, cómo hablo, cómo me visto. El sexo biológico ya no depende de ninguna construcción, sino que es básicamente los órganos, si se puede ser pues, femenino, masculino o intersexual. Y la orientación sexual es simplemente hacia quien yo me siento atraído, que puede ser heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual, demisexual, bueno, todas estas formas de atracción sexual. ¿Por qué digo esto? Pues porque no les puedo hablar de estudios de género sin que tengamos claro estas distinciones entre la identidad de género, el género y el sexo, y también porque creo que es súper importante para la vida que lo tengan en cuenta, también para respetar a sus compañeras, sus compañeros. La segunda también creo que tal vez es más fácil. ¿Cuál es el objetivo del movimiento feminista? Bueno, pues sinceramente yo creo que el movimiento feminista, pues... Yo dejé de escuchar. Bueno, no sé si... El movimiento feminista yo creo que abarca demasiadas cosas, yo creo que es demasiado amplio, pero pues creo que el objetivo principal es como abogar hacia el derecho de la mujer. Pues más que todo hemos como que visto que los feministas socialmente como lo que realmente ahorita se da a entender entre la sociedad ha sido como el tema del aborto y la violencia de género. Y pues sí, creo que es más que todo violencia de género y pues abogar hacia toda la mujer. Sí, creo que para responderles eso, y es algo que decía la compañera, lo primero que hay que decir es que no hay un movimiento feminista, sino hay muchísimos movimientos o ramas del feminismo. Ahí puse un montón, el RADFEM, abolicionismo, ecofeminismo, bueno, hay un montón, pero lo que todos ellos tienen en común, todos tienen, digamos que, un objetivo particular. Obviamente el afrofeminismo va a ser completamente diferente al feminismo de una mujer europea, pero lo que todos comparten es la búsqueda de la abolición del patriarcado como un sistema en el que predomina el poder de los hombres, ya sea cultural, social, político, económico, y también algo que escuché por ahí, que es la equidad de género. La siguiente pregunta creo que es más fácil, tampoco espero respuestas perfectas, pero ¿cuáles son los puntos del acuerdo de paz celebrado con las FARC? Entonces, les recordamos a los chicos de noveno que si quieren responder deben subir al salón rápidamente. No sé si Ariana Lucía, porque yo acá desactivo el audio y no se escucha en la pantalla para que no haya interferencia. Chicos, ¿cuáles son los puntos del acuerdo de paz con las FARC? Que de hecho los hemos trabajado en políticas con los chicos de décimo. Algunos de esos acuerdos, el informe Basta Ya, todo lo que mostramos. ¿Qué recuerdan ustedes sobre los acuerdos que se establecieron en el proceso de paz con las FARC? Bueno, son bastantes puntos que en estos momentos no recuerdo muy bien, pero sí los más principales que son pues la entrega de armas de las FARC, la reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y restablecer a las víctimas. Sí, esos son de los puntos más importantes. En realidad formalmente son 6, pero el sexto, que es implementación, verificación y referendación, pues no tiene mucho de fondo. El primero, que es reforma rural integral, que es uno de los más importantes. El segundo, que es participación política. El tercero, que es fin del conflicto, que se refiere a lo que decían sobre dejación de armas, reincorporación, desmovilización. El cuarto, que también es muy importante, que es la solución al problema de las drogas ilícitas. Y el quinto, que es el punto
sobre víctimas. Y la penúltima es cuál es el papel de la Comisión de la Verdad. No sé si la han escuchado, si han visto las intervenciones. Hace poquito fue viral la del expresidente Uribe, no sé si algunos saben. Bueno, pues con respecto a esa pregunta, recuerdo que la vimos hace poco y en estos tiempos es muy, se habla mucho al respecto. Me parece que se basa principalmente en dos cosas y es la reparación y la no repetición. Es algo relacionado con eso, creo. Como que se basa en esos principios, diría yo. Sí, exactamente, la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se previó en el Acuerdo de Paz y tiene dos organismos que son la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad. La JEP, como ya me imagino que todos ustedes saben, que tiene la función de judicializar a los actores del conflicto, y la Comisión de la Verdad, que para mí tiene una función mucho más bonita y es, así como dice aquí, buscar el esclarecimiento de los patrones y las causas del conflicto armado para satisfacer lo que decíamos ahorita, el derecho a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación. Que es un papel muy importante y que digamos que de este tipo de labores podemos encontrar esos factores como o esas tendencias de género que actualmente las ha hablado mucho el Centro de Memoria Histórica, que tiene un papel parecido, pero ya vamos a ver en un tiempito qué nos dice la Comisión de la Verdad sobre esos patrones de género que tiene el conflicto armado en Colombia. Y la última, que también esto puede ser lo que les diga su intuición, que es la interseccionalidad y que para mí es la más importante para empezar a hablar de enfoque de género y conflicto armado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la interseccionalidad? Sí. También los profes pueden participar con sus respuestas. Sí. ¿Saben algo sobre ese término? ¿A qué les suena ese término interseccionalidad? Teoría de conjuntos, Claudia, que es la matemática aquí. ¿Qué es la interseccionalidad? Perdón. Son los puntos en común que tenemos entre los conjuntos. Entonces, no sé cómo contextualizarlo ahí, pero sé que son los puntos en conjunto de cada grupo, pues sería social, ¿no? De los victimarios, de las víctimas y pues no sé, el gobierno tal vez. Sí, pues no sé cómo sea matemáticamente, pero sí es eso, es cuando encontramos, ahí está la imagen que puse ahí, digamos que para que les diera una idea. La interseccionalidad puse la definición que da Kimberly Crenshaw porque ella para mí es la definición de interseccionalidad y es cuando se conjugan muchos factores de vulnerabilidad que dan lugar a una discriminación específica que no sería así si no se conjugara. Entonces, por ejemplo, Kimberly Crenshaw es una mujer negra lesbiana, tiene 3 factores de vulnerabilidad. Entonces, cuando ahora aterrizando un poquito a lo que queremos hablar hoy, hay interseccionalidad porque encontramos mujer, víctima del conflicto armado, muchas veces, o yo diría que en todas las veces, en condición de pobreza, y a eso también les suele jugar ser mujeres afrodescendientes, indígenas, rom. Entonces, sí, la interseccionalidad es eso, ya ustedes allá harán, digamos que esto se puede llevar a muchos otros lugares. Digamos, por ejemplo, las mujeres, ustedes chicas que están en ese salón, a nosotros nos juegan 2 factores de interseccionalidad, que es ser mujeres y ser del sur global. Muchos de los chicos que están allá de pronto solo les juega el factor de interseccionalidad, que es ser del sur global, no ser de Europa, no ser de Estados Unidos. Y ya verán ustedes, no sé, en su cotidianidad qué factores se encuentran para ver que la discriminación hacia una persona específica se hace mucho más profunda. Por ejemplo, ahorita cuando vemos a las migrantes venezolanas, ellas son mujeres, migrantes, en condición de pobreza, muchas de ellas sometidas a prostitución, entonces vemos que la discriminación es distinta. Entonces, eso para mí es, digamos que el primer paso para hablar de enfoque de género y conflicto armado, y es que hay una interseccionalidad clarísima entre ellas, que son las que ya les mencioné. Entonces, pues esas eran las preguntas para empezar.
y para empezar a hablarles del enfoque de género que se le tiene que dar al conflicto armado en Colombia. El enfoque de género entendido como una categoría analítica que reconoce esas asimetrías de las que venimos hablando, esas relaciones de poder e inequidades que se producen en torno al género. Y bueno, un conflicto armado que puse la definición, pero pues es una definición aburrida sobre, pues jurídica, sobre el enfrentamiento entre un grupo armado y el Estado o dos o más grupos armados, es decir, pues las FARC, el ELN, las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares, etcétera. ¿Qué se busca con ese enfoque de género? ¿Qué se busca analizando el conflicto armado desde una óptica diferencial? Buscamos reconocer que hay formas de violencia específicas en contra de la mujer y la comunidad LGBTI en el marco del conflicto, especialmente en una dimensión performativa. Y eso de dimensión performativa ya se los voy a explicar ahorita. Y así hacer visibles a las mujeres como una categoría específica de víctimas directas e indirectas. Y cuando les digo hacer visibles es porque pues, ustedes sabrán que hasta hace unos pocos años empezamos a hacer visibles a las mujeres como víctimas del conflicto, porque antes pues nos centrábamos en los hombres y en cuáles eran las consecuencias para los hombres, y en los hombres también solo como combatientes y no entendiendo que las mujeres también pueden ser combatientes en el conflicto armado. Por eso pues puse esto y es entender que el enfoque de género no solo se le tiene que aplicar a las víctimas, sino también a las mujeres que fueron parte del conflicto como miembros de las FARC y del ejército, y también entender que no son excluyentes, es decir, que una mujer que combatió, que hizo parte de las FARC, también es víctima del conflicto armado y de las violencias basadas en género. Entonces ahí es de lo que les venía hablando de la interseccionalidad entre ser mujer, víctima del conflicto y estar en condición de pobreza, a lo que se le suma normalmente cuando vemos el conflicto, que son muchas de ellas afrocolombianas, indígenas, rom, etc. Esta es una frase muy bonita que explica un poco cómo funcionan las violencias a las mujeres en el marco del conflicto armado, y es que el cuerpo de nosotras como mujeres se convirtió en un arma de guerra. Esto lo dice Ginette Bedoya, que es una periodista que actualmente tiene su caso contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso importantísimo porque es la primera vez en que la Corte Interamericana se pronuncia sobre el género en Colombia y reconoce esas distinciones y esas asimetrías de las que venimos hablando en el conflicto armado colombiano. El fallo obviamente todavía no salió, también fue viral hace unos meses las primeras audiencias en las que el Estado colombiano fue bastante revictimizante con Ginette. Entonces, esta es una visión que hago yo, me la inventé yo. Bueno, también aquí les quiero aclarar que todo lo que digo a lo largo de esta charla no me lo inventé, sino todo esto está basado en autoras feministas y en documentos oficiales del Centro de Memoria Histórica y de Indepaz. Pero esta división, pues yo la saqué de eso, o sea, no la van a encontrar en otro lado, es para que lo veamos más fácil, y es que yo considero que las violencias se pueden dividir a causa de dos cosas. Primero, de la perpetuación de un orden de género binario, y cuando hablo de género binario, cuando nos devolvemos a las preguntas, es que simplemente existe ser hombre, ser mujer, y ya no existe, digamos, otro tipo de identidad de género, heterosexual y masculino hegemónico. Y la otra causa son las consecuencias desproporcionadas de la violencia. Esos dos asterisquitos para militarismo es que esa perpetuación o ese orden de género binario es más característico de los grupos paramilitares y de las zonas en que estuvieron controladas por el paramilitarismo, y el desplazamiento está en el otro asterisquito porque fue digamos que la violencia o el contexto en que fue más fácil para las feministas colombianas probar esas consecuencias desproporcionadas de la violencia. Que no quiere decir que en los otros ámbitos no haya consecuencias desproporcionadas, sino que son un poquito más claras y ya les voy a explicar por qué. Entonces, para hablar de esta perpetuación de un orden de género binario, puse varios ejemplos o situaciones en las que es claro cómo los actores armados imprimían
su orden de género, su forma de concebir el género y el sexo, y terminaron afectando desproporcionalmente a las mujeres. Por ejemplo, esto, si no estoy mal, pasaba en un lugar en Sucre, un municipio que se llama Sanocre, y a las mujeres que eran acusadas de ser infieles o de gustarles la fiesta, entre comillas, eran rapadas su cabeza con machete y obviamente habían violaciones masivas y más allá de obviamente el hecho violento que significa raparle la cabeza a una mujer, violar a una mujer, agredir sexualmente a una mujer, era la forma en que los paramilitares las despojaban a ellas de dignidad. Y estos no son casos aislados, sino que pues digamos que es algo sistemático dentro del conflicto armado colombiano. Aquí puse un montón que está, me parece importante, que son las peleas de boxeo entre personas homosexuales, que si no estoy mal, estas dos de esta diapositiva las organizaba un paramilitar que denominaban El Oso, y muestra precisamente cómo todo esto se mantiene, o sea, cómo se elimina todo lo que resulta transgresor, ¿no? Entonces a las personas que en el pueblo, en la comunidad, determinaban como homosexuales según sus parámetros, pues los obligaban a tener peleas de boxeo entre ellos para que hubiera burlas, para que se les hiciera un escarmiento público y evidentemente para enviar un mensaje a la sociedad sobre el lugar de inferioridad que tenían las personas homosexuales en el orden paramilitar. Lo mismo con reinados de belleza obligatorios, que lo que les digo, los organizaba los grupos paramilitares en los que la mayoría de concursantes, entre comillas, eran niñas que después eran violadas y que obviamente imponían de nuevo estos estereotipos y estas jerarquías entre géneros, porque obviamente este tipo de violencia no es sometido un hombre cisgénero y heterosexual. Aquí no volvemos a los estereotipos de género. Normalmente esto es algo también que se repite demasiado si ustedes se ponen a leer sobre el conflicto armado, y es considerar sospechosa la destreza femenina, que hay un testimonio y básicamente a una mujer que fuera, no sé, fuerte, ágil, lo que sea, se le castigaba, se creía que era guerrillera, se creía que, no sé, hay una palabra bastante fea que es como insaciable sexual. Entonces a este tipo de mujeres se les castigaba tanto con violencia física, psicológica y sexual. De no, aquí les puse otro ejemplo, que creo que esto pasó en Putumayo mucho, y es de no volver a esos estereotipos de género. Los hombres no podían llevar el pelo largo, las mujeres, y esto es bien importante, las mujeres no podían tener roles de liderazgo, de dominio, de oposición a los ordenamientos o sí, a los sistemas que ellos imponían. Entonces, de no hay, volvemos a las lógicas binarias del género, ¿no? Entonces, los hombres funcionan de esta manera y las mujeres funcionan de esta otra manera. Y eso también, por eso hacía la pregunta al comienzo de cuál es la diferencia entre género y identidad de género, porque la gente suele creer que cuando hablamos de enfoque de género hablamos necesariamente de la violencia a la mujer, y no es así. También es violento que a un hombre se le prohíba expresarse de determinada forma, y eso también tiene que estudiarse con un enfoque de género. Sobre esto hay un informe muy bonito que es sobre el Placer, un municipio en Putumayo, en el que fue muy claro el control de los paramilitares al ejercicio de la prostitución, y sucedió algo bien interesante en ese municipio, y es que se creó una línea muy marcada entre las mujeres decentes e indecentes, y a través de esa prostitución que parecía ser libre a las mujeres que quisieran ejercer la prostitución, pero en realidad ellos elegían a las mujeres que iban a ser las prostitutas de la zona, y obviamente era una forma para ellos, según, de controlar las enfermedades sexuales, pero terminaba siendo más bien un control sobre el cuerpo de las mujeres de la zona. Entonces, esos son como ejemplos para que ustedes vean a qué me refiero cuando digo que ellos perpetúan un orden de género, que obviamente esto se vio en una forma, esos son ejemplos, pero realmente esto fue macro.
Y por eso les traigo esta distinción entre la violencia sexual estratégica, oportunista y como práctica. Violencia sexual incluye muchas más cosas que una violación, incluye mutilación sexual, que también pasó mucho, acoso sexual, trabajo sexual obligado, comercialización de los cuerpos. Y había 3 formas de violencia sexual dentro de la guerra, esto lo explica muy bien el Centro de Memoria Histórica, y es la violencia sexual estratégica, y a esto me refiero con la dimensión performativa de la violencia contra la mujer. Y es que no violaban a una mujer por violarla, sino era para lograr un objetivo, para dominar, para ejercer control en las comunidades, ejercían violencia sexual. La oportunista, que ya no es, digamos que porque el comandante dio la orden, sino por razones privadas entre civiles y guerrilleros, civiles y paramilitares que terminaban violando o agrediendo a una mujer. Y como práctica que no es ordenada, no responde a unas lógicas de guerra, pero es tolerada por los comandantes, no solo por los comandantes guerrilleros y paramilitares, sino por los comandantes también de la Fuerza Pública Colombiana. Todo esto tiene un fin bien específico y ahí es cuando hablamos que toman a la mujer como un arma. Estos son los perfiles de las mujeres que ellos atacaban, que puede ser indiscriminado solo por el hecho de ser mujer, estigmatizado, y es que la violencia sexual era una forma de castigar a las mujeres enemigas, castigar a las mujeres guerrilleras, castigar a las mujeres paramilitares, castigar a las simpatizantes, a la novia del guerrillero, a la novia del paramilitar. El emblemático, que también es bien importante, y esto pasó mucho en una masacre que también es muy conocida, que es en Bahía Portete, que fue a mujeres guayú, porque las mujeres guayú dentro de su cultura son, digamos que tienen un papel preponderante en sus sociedades, en sus culturas, y ellas eran las que tomaban el liderazgo de las comunidades y las que se oponían a los paramilitares, y por ser reconocidas como ellas, en esa masacre muchas de ellas fueron asesinadas, pero muchas de ellas también fueron violadas, mutiladas sexualmente. Entonces es una forma de castigar el liderazgo de la mujer. El transitivo, que también es otra forma que se utiliza mucho, y es cuando se castiga a otra persona a través de la violencia a la mujer. Se viola a una mujer en frente de sus hijos, en frente de su familia, que es algo también que que pasa muchísimo. Entonces es una forma de dominar a las comunidades a través de humillarlos por atacar a sus mujeres. Y el transgresor, que es propio de las mujeres, pero es aún más propio de la comunidad LGBT, y también se castigaba, se violaba, se asesinaba a las personas que violaban esos límites de lo que llaman lo epistémico, de lo transgresor. Entonces, a un hombre gay, a una mujer trans, a una pareja homosexual, por no conformarse con un orden moral o tradicional con el que ellos estaban de acuerdo, eran agredidos física, psicológica y sexualmente. Aquí les traigo ejemplos donde fue demasiado clara la violencia contra la mujer en Bahía Portete, que son las mujeres guayú, les decía, en Tumaco, en Putumayo, en Sucre. Eran muy claros estos órdenes de género y sí, como que fue más claro este tipo de conductas que les estoy diciendo. Ese es el primero y para mí, digamos que el más grande, pero este también es muy importante, el segundo, las consecuencias desproporcionadas de la violencia, especialmente porque fue a través de esto que las mujeres feministas, las primeras mujeres, digamos que se organizaron jurídicamente para probar por qué somos víctimas del conflicto y por qué la violencia que sufrimos es distinta, pudieron probar tanto en el plano nacional e internacional que habían diferencias, que la violencia era distinta y se hizo a través del desplazamiento forzoso. Entonces, lo que ellas probaron es que afecta de manera especial y diferenciada a la mujer campesina. Aquí ya no hablamos tanto de violencia sexual, sino que por el contexto en el que estamos, porque estamos en una sociedad machista, terminaba siendo mucho más grave y mucho más violento para la mujer el desplazamiento que para el hombre.
Entonces hay dos razones principales y es que normalmente las dinámicas que llevaba al desplazamiento terminaban dejando mujeres viudas o jefes de hogar, entonces al hombre lo mataban, pero a la mujer la terminaban dejando sola, sin casa, sin nada, normalmente en ciudades desconocidas, en el centro del país, como pues jefes de hogar. Y adicionalmente, tras, digamos, de que quedaban con toda esta carga, tampoco eran las idóneas o la sociedad tampoco les permitía, digamos, que enfrentarse a este nuevo reto, a este nuevo momento de supervivencia y a la reconstrucción, pues porque llegaban a sociedades tremendamente machistas, entonces llegaban a Bogotá a ser prostituidas, a tener que prostituir a sus hijas, a ser víctimas de violencia sexual en las calles porque eran habitantes de calle, y a través de esto se pudo, digamos que, demostrar cómo el conflicto armado fue completamente diferente para los hombres y para las mujeres. Bueno, aquí puse otra frase que también es un texto muy bonito que explica cómo funciona la masculinidad en el conflicto armado colombiano, pero digamos que esto es a grandes rasgos cómo funciona, cómo se le da el enfoque de género al conflicto armado en nuestro país. Y después de echarles todo este carretazo que fue bastante largo, quisiera escucharlos a ustedes. No sé, quisiera que me den sus opiniones, que me cuenten qué opinan, que si están en desacuerdo conmigo, sé que tal vez varios o algunas o algunos estén en desacuerdo. No sé si alguien tenga una opinión que compartir o simplemente qué cree que hay que hacer, en qué cree que estamos, qué cree que tiene que incluir los acuerdos de paz en futuras ocasiones para evitar esto, porque en el postconflicto es importante tener esto en cuenta. No sé si alguno de ustedes quiera participar. Bueno, primero que todo agradecido por lo que nos cuenta Sofía. Yo tengo una pregunta para Sofía y para que ustedes también lo piensen de esta manera. Nosotros, al estar en Sogamoso, en una zona donde el conflicto armado, como en otras zonas se dio, no es tan evidente. Digamos, acá no hemos sufrido de manera directa los combates, todos estos desplazamientos, y esa realidad nos podría hacer suponer que nosotros no somos víctimas del conflicto. Entonces la pregunta, Sofía, es, nosotros, al estar alejados de ese conflicto, ¿cómo podemos definir también o definirnos como involucrados en ese conflicto? ¿Cuál es la importancia de que nosotros entendamos que también somos víctimas de muchas formas de violencia de género, sobre todo los jóvenes que de pronto al no estar en medio de la guerra, pues dicen, eso no tiene nada que ver conmigo? ¿Cómo poder entender que sí tiene que ver con nosotros esa realidad, Sofía? Bueno, yo creo que evidentemente no nos podemos llamar víctimas como se pueden llamar víctimas las personas que viven en estos territorios, pero que el conflicto nos afecta a todos en mayor o menor medida, estoy segurísima. Yo les hago una pregunta a ustedes para que tal vez se respondan entre ustedes o en sus cabezas, y es que yo creo que todos tenemos algo que ver con el conflicto. Todos tenemos un tío, un abuelito, un primo, una prima que tiene que ver, que lo secuestraron, que hizo parte de algún grupo, que estuvo en un atentado, que fue violada, que fue violado. Yo creo que todos de alguna forma, que la señora que nos ayuda en nuestra casa tal vez es desplazada. Creo que a todos nos toca en mayor o menor medida el conflicto. Afortunadamente nosotros estamos, o la mayoría estamos en el lado privilegiado, o desafortunadamente porque hay una desigualdad grandísima, pero sí, creo que lo primero es entender que a todos nos toca de alguna u otra manera. Seguro en el salón en el que están allá, alguna o alguno de ustedes lo tocó mucho más que a otros. Y segundo, y es entender que también se trata de, no sé, para mí, de empatía y de entender que este país es de todas y de todos y que nosotros no podemos seguir tranquilos en el centro del país. Mientras hoy en día todavía hay desapariciones forzadas, todavía hay masacres, todavía se están matando masivamente a líderes sociales, entonces
Creo que sin importar dónde estemos, el conflicto nos ha tocado y el conflicto nos tiene que importar. El conflicto, una de las causas estructurales del conflicto es la lucha ambiental. Una de las razones por las que esto empezó es por precisamente el desplazamiento para hacer explotación masiva de nuestros recursos naturales, y eso es algo que sí que nos toca. Es nuestro país, son nuestras comunidades y son nuestros páramos, nuestras tierras, nuestra agua, y digamos que muchas de las lógicas, digamos, especialmente paramilitares, están a favor de la explotación de nuestros recursos, de las masacres a nuestras comunidades. Entonces creo que sí nos toca, y nos toca de muchas formas. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien entonces quiere plantear una pregunta a Sofía para seguir conversando del tema de violencia de género? Algunos tenían algunas preguntas que habían preparado o que quieren comentarnos. Si en casa alguien tiene una pregunta, levanta la mano y activamos acá el audio para escuchar la pregunta. Los chicos de 9º, 10º y 11 que están en casa, por favor no olviden hacer la pregunta. Alguien, chicos, recuerden que este ejercicio es un conversatorio y al ser conversatorio necesitamos también escuchar sus voces, ¿cierto? Levanta la mano, Paula. Ok. Bueno, pues sin tomar los temas de conflicto y violencia, ¿hay otras problemáticas personales o sociales por las que has decidido estudiar tu carrera? Esa es una pregunta difícil. No sé si en el salón hayan personas que quieren estudiar Derecho. Espero no hacerlos arrepentirse. Pero creo que si ustedes están pensando en estudiar Derecho, y cuando yo estaba allá pensando en estudiar Derecho, uno cree que a través del Derecho puede cambiar el mundo. Yo personalmente me di cuenta en mitad de carrera que realmente el derecho lastimosamente no se usa para causas sociales, sino que el derecho es una forma en la que dominamos, en la que sí, es una forma de dominación social. Pero también, afortunadamente, me di cuenta en cierto punto también de mi carrera que la podemos utilizar, que el derecho como arma de dominación social existe, pero que el derecho también puede ser un arma para, digamos que reivindicar, para proteger derechos humanos, y digamos que para darle una vuelta a esa estructura en la que se segregan, no se excluyen, no se discriminan grupos sociales. Entonces, creo que si alguna o alguno de ustedes está pensando en estudiar Derecho, es difícil, es horrible en muchos sentidos, y ustedes tienen una causa social en sus corazonecitos, pero también hay muchas formas. El derecho, digamos, en el feminismo es muy importante, las abogadas feministas son muy importantes, los abogados ambientalistas, las abogadas ambientalistas son muy importantes. Entonces, desde el derecho, cualquier causa social que a ustedes les guste, que a ustedes los mueva, se puede hacer, pero se puede hacer con mucho esfuerzo y con muchas ganas de aguantarse, sí, aguantarse las ganas de irse a un lugar donde tal vez les paguen mejor o tal vez tengan mejores resultados, pero no vaya con sus principios. Entonces, si alguna de ustedes también quiere hablar de su escogencia de carrera, también me puede escribir, podemos hablar de eso. Gracias, Sofía. Catalina León tiene una pregunta. Vamos a escuchar la pregunta con atención. Catalina. Sí, ¿cuál es la diferencia entre secuestro y desaparición forzada? Bueno, ambos son delitos del Código Penal, pero el delito de desaparición forzada especialmente es un crimen de lesa humanidad, que fue declarado así porque aquí en Latinoamérica tuvo un contexto de forma de guerra muy claro, cuando en Colombia se empezó a usar la desaparición forzada digamos, como método de combate, no solo del Estado, sino de grupos armados. Pero digamos que prácticamente en el secuestro se sabe, digamos que se sabe que tú estás, ¿no? Se sabe que tú estás vivo. En la desaparición forzada es claro, se te saca, digamos que el delito dice, se te saca del amparo de la ley. No se sabe si estás muerto, no se sabe si estás vivo, no se sabe dónde estás, no se sabe si te mataron, dónde estás.
digamos que tiene una característica clarísima y es quitarle personalidad a la persona. Se le quita lo que llaman en derecho la personalidad jurídica y es desapareces, tampoco se te puede hacer un acta de función porque no estás, tampoco se puede decir que estás secuestrado en un lugar, sino que simplemente, literalmente nos desaparecen, entonces, por eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, sí, es muy distinto y responde a lógicas de guerra bien distintas, que digamos ahorita está pasando mucho, que la desaparición forzada de jóvenes manifestantes. Y sí, y tuvo un contexto histórico bien difícil y bien pesado aquí en Colombia. Muchas gracias, Sofía. Hay una pregunta de Laurita. Y ahorita yo vi a alguien en el chat. Porque para muchos adultos, sobre todo los más conservadores, es sencillo como acusar, bueno, como excusar estos hechos de violencia y de represión, argumentando que hacen parte de la dinámica social y política, teniendo en cuenta pues como que por sus costumbres y el conformismo que hacen las personas de edad, pero sin como tener la evolución que debe tener la sociedad, porque nosotros como sociedad debemos evolucionar y evolucionar nuestros pensamientos para poder darle la suficiente importancia a la violencia y a la represión. Yo creo que eso no tiene una respuesta correcta, pero de pronto si uno se pone a ver la historia puede entenderlo un poquito más. Y es que nosotros tenemos una ventaja enorme frente a nuestros papás, frente a nuestros abuelos, que también es una desventaja y es el poder de la información. Para nosotros es súper fácil entrar a Twitter y decir, fue pucha, es que el SMAT en serio mata estudiantes. Fue pucha, es que los paramilitares en serio están aliados con las Fuerzas Armadas. Nuestros papás no tuvieron esas ventajas y nuestros papás vivieron una guerra muy distinta a la que nosotros estamos viviendo. Nuestros papás, efectivamente, como dicen por ahí, y dicen chistoso, no podían ir a la finca, y nuestros papás lo único que veían, no sé, pues en el periodo 2002-2010, hagan sus cuentas de cómo funcionaba el país en esa época, lo único que veían es que efectivamente ya podían ir a la finca, o lo único que veían es que no habían tantos carros bombas en Bogotá. Entonces, era más fácil taparle los ojos a esa generación, digamos que no había tanta información, era más fácil para ellos negar lo que estaba sucediendo. Y eso es creo que uno de las ventajas más grandes y algo que nosotros en serio tenemos que aprovechar y responsabilizarnos, y es que nosotros tenemos acceso a la información. A nuestros papás les dieron un proceso de paz cuando se desmovilizaron paramilitares bastante malo, o sea, ya no hubo comisión de la verdad, allá no hubo jurisdicción especial para la paz. Digamos que es entendible, reprochable a los papás que hoy en día siguen diciendo eso, o a los adultos, a los jóvenes que hoy en día siguen diciendo que ese tal conflicto no existió, esos tales falsos positivos no existieron, pero se entiende, ¿no? Como ellos no tuvieron un proceso de posconflicto, y eso también es bien importante. Nosotros ahorita estamos viendo un proceso de posconflicto y vemos cuando la JEP sale y nos dice hubo 6.402 falsos positivos. Y tenemos la responsabilidad de hacernos, digamos que líderes de nuestro país y empezar a transformar esas dinámicas. Pero sí, yo creo que una de las respuestas más grandes es la falta de información y que están en un contexto muy distinto, un contexto de represión muy distinto. O sea, en esa época esta charla era completamente imposible. A ustedes jamás los hubieran sentado a hablar de masacres, jamás nos hubieran sentado. Es más, incluso cuando yo estaba en el colegio, que no fue hace mucho, tampoco era tan chévere que mucha gente hablara de estos temas, ¿no? Entonces, es un tema de información y de contextos muy distintos, de colegios muy distintos, de educación muy distinta, de represión a la información mucho más grande a la que tenemos ahorita. Ok, le agradecemos a Sofía. No se vayas a desconectar, Sofía, porque ahorita al final muy seguramente tenemos más preguntas para ti, pero precisamente como estamos hablando del tema del manejo de la información de los medios de comunicación, es importante que hagamos una reflexión sobre la verdad y cómo encontramos esa verdad en los medios de comunicación.